Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Arratsaldeon guztioi. Vamos a comenzar esta charla que remite a la colección propia del Museo Guggenheim Bilbao. Yo, en la reseña que realicé para anunciar esta charla, hablé del arte como necesidad de expresión que tiene el ser humano y que adopta diferentes formas. Esta necesidad de expresión se manifiesta de diferentes maneras y que explorará inmensidad de temas y que trata diferentes contenidos, siendo expresión de la sociedad que la produce. También aludía al desafío a las convenciones, a la exploración de medios diversos, a la experimentación con diferentes materiales y procesos, la dicotomía figuración-abstracción, la reflexión sobre la historia y la memoria. Intervenciones diversas sobre espacios públicos y privados nos van a interesar también, la reflexión sobre la interacción de disciplinas y categorías artísticas, diferentes iconografías. Todo esto engloba y mucho más preocupaciones estéticas presentes en el arte de nuestro tiempo. La colección propia del Museo Guggenheim Bilbao, añadí, permite abordar y reflexionar sobre todo esto y mucho más a partir de diferentes enfoques y renombrados artistas a partir de la década de los años 50 de la pasada centuria hasta el presente. Y a esto nos vamos a dedicar en esta ocasión, a analizar y de alguna manera aludir a algunas de las obras de esta colección que nos hablan de estas diferentes praxis, de tal manera que los intereses van a ser muy variados, la naturaleza de las obras también van a ser variadas y, desde luego, en un principio quiero definir qué es esto de la colección propia del Museo Guggenheim Bilbao. Hay que pensar que tenemos en Bilbao, en nuestra ciudad más cercana, pues un museo de arte contemporáneo que pertenece a una marca internacional o constelación internacional de instituciones museísticas, la de Nueva York, que fue primeramente, ¿verdad?, la Peggy Guggenheim de Venecia, el Guggenheim Bilbao, y en breve se inaugurará el de Abu Dhabi, cuyo edificio, porque la carta de presentación, ¿verdad?, para un museo, y más en estos tiempos, es ya la arquitectura, que además es la madre de las artes en Occidente, y será en Abu Dhabi del mismo que el de Bilbao, del mismo arquitecto, de Frank Owen Gehry. Entonces, efectivamente, nos vamos a encontrar con que cuando decimos dentro de esa red o constelación de museos Guggenheim que son obras de la colección permanente, nos referimos a obras que pertenecen a estos museos de la Fundación Guggenheim y que van rotando esas obras de un museo a otro. Ahora, cuando se especifica que son obras de la colección permanente y propia, ¿verdad?, aludimos al término propia, pues nos referimos a las obras de las colecciones del lugar donde nos encontremos. En el caso del Guggenheim Bilbao, que son las obras precisamente a las que vamos a aludir en esta charla, pues serán de su colección propia, ¿de acuerdo? Una vez definido a grosso modo esta categoría, pues vamos a hablar efectivamente de algunos conceptos. Yo he establecido relaciones conceptuales y estructurado esta charla en función de los procesos de construcción de las piezas, de su naturaleza física, voy a sacar a la luz también la idea del genio creador como genio solitario, creador bohemio, ¿verdad? Y cómo se ve ahora en la actualidad ese genio, cómo trabajan los artistas, si en solitario o con muchos asistentes. Vamos a poner también en tela de juicio disciplinas férreamente ortodoxas que van a dialogar entre ellas finalmente, y sobre todo también vamos a hablar de la dualidad o dicotomía figuración-abstracción con algunos ejemplos. También técnicas diversas, el conceptualismo, todo esto. Y fijémonos, porque la obra con la que les recibo es una obra que es una instalación monumental de 8 piezas de acero autopatinable que se encuentra en el Museo Guggenheim Bilbao, que seguramente conozcamos, y que es de la colección permanente y propia. Es una obra hecha site-specific,
es decir, específicamente para ese espacio, con lo cual vamos a encontrar un diálogo total entre escultura y arquitectura. La obra en sí, es la instalación más monumental del considerado escultor vivo más importante a nivel internacional, que será Richard Serra. Richard Serra, nacido en 1939 en la ciudad de San Francisco, realiza por encargo estas 8 esculturas de acero autopatinable de más de 1.200 toneladas de peso entre todas. Hubo hasta que reforzar el piso. Entonces, aquí hablamos de instalación, hablamos de la ubicación en función del lugar, de la galería, en su caso, una galería muy especial que aquí podemos observar, que tiene 130 metros de largo por 30 de ancho y que carece de columnas, con lo cual es un espacio en el que se ha permitido Richard Serra generar una composición como un continuum, ¿verdad?, que dialoga con, insisto, la galería, la arquitectura. Hablamos de ese acero autopatinable que tiene que ser, manejado no en el atelier o en el taller del escultor. El escultor, de alguna forma, tiene que recurrir a la factoría, a la fábrica, con procesos que ahora son hasta digitales en los tiempos que corren. Entonces, estas piezas, aquí muestro la obra titulada Serpiente. Serpiente es la más antigua de las 8, fue la primera instalada en 1997 cuando se inauguró el museo, y antes de realizar el cerramiento de la galería, antes de terminar el edificio como tal, se colocaron las 6 planchas que la componen. Ha quedado anclada en el suelo. Son 6 planchas, como digo, de este acero autopatinable o autooxidable, que tiene la capacidad de ir autooxidándose hasta que al cabo de un tiempo deja de hacerlo, adquiriendo una tonalidad definitiva que es más oscura o suele ser más oscura que la primera. Entonces, Serpiente, como les digo, quedó anclada. Sin embargo, aquí tenemos otra vista, coloco esta imagen para que seamos conscientes de la escala de la pieza, porque pasa de los 4 metros de altura, son 5 centímetros de grosor cada una de las planchas, y es la tónica que van a seguir el resto de las esculturas hermanas en esta galería. Entonces, fijémonos porque, estas obras, exceptuando Serpiente, se realizaron primeramente las planchas en ArcelorMittal en Dillingen, en Alemania, y después se llevaron a Siegen para ser torsionadas en frío, gracias a máquinas plegadoras, en la empresa Picam Unfortechnik. Cuando el señor Picam recibió este encargo, de palabras literales de él, pensó: es que estos artistas están como una cabra. Este, proyecto tan ingente que me plantean, pues lo vamos a hacer. Y su propio hijo le ayudó. Al día de hoy todavía hay relación, ¿verdad?, entre los Picam y Richard Serra, y esta es un buen ejemplo de la relación entre arte e industria. Esta obra, que se titula Entre el toro y la esfera, son 8 planchas. Se juega con la forma toroidal fragmentada y la forma esférica también fragmentada, generando pasillos por los que podemos discurrir en nuestro paseo. Las obras, en realidad, siendo de un material tan industrial como es el acero, tienen formas muy sensuales y digamos que recorren la galería y nos hacen ser conscientes de nuestro propio tiempo a nivel psicológico y a nivel físico. Claro, lo que es el título de la exposición es la materia del tiempo, y Serra se refiere al tiempo propio de cada uno que tenemos que invertir para experimentar estas obras, estos espacios que él nos propone con ellas. Aquí vemos, no sé si habrá quedado un poquito pequeña la imagen, cómo en esa máquina plegadora en Siegen, ¿verdad?, trabajaban una de estas planchas. Entonces, como les digo, estamos hablando del taller, de la fábrica, de los procesos de producción de la obra, que no son convencionales. Sí es cierto que a lo largo de la historia de la escultura el artista llevaba al maestro broncero para que realizara finalmente su pieza en bronce, el modelo, ¿verdad?, la pequeña maqueta que podía ser en barro. Y luego se hacía el vaciado en bronce, y para eso se necesitaba del oficio, de la artesanía.
Aquí hablamos ya a gran escala y sobre todo hay que pensar, permítanme, que las obras de Richard Serra, exceptuando Serpiente, que es la obra aludida anteriormente, están situadas por sí mismas en el espacio en pleno equilibrio. Hay un estudio pormenorizado del equilibrio, el peso, la inclinación y efectivamente así se sostienen por sí mismas. Claro, el recuerdo que alimenta la obra de Richard Serra es, bueno, pues es que todo lo que vivimos desde pequeños sale luego en nuestras creaciones cuando somos adultos. Y él desde los 4 años, como su padre trabajaba en San Francisco, en su ciudad natal, en unos astilleros, cuando había ocasión le llevaba al niño a observar la botadura de los barcos y él ya con esa corta edad se quedaba fascinado desde su niñez ante aquellos volúmenes férreos que flotaban equilibradamente sobre la superficie de las aguas. Y llega adulto y estudia, entre otras materias, porque también bueno, estudió literatura, etcétera, estudia ingeniería, se introduce también incluso en el proceso químico, en la producción de la obra en el ámbito fabril y está siempre, siempre que puede, presente en la producción de su obra, en la industria y también e incluso a veces en el transporte. Lo mismo ocurrirá, ¿verdad?, con el propio Eduardo Chillida. Todas estas obras que les muestro, insisto, que son de la colección propia del Museo Guggenheim Bilbao, que nos permiten analizar y reflexionar sobre el arte de nuestro tiempo. Esta charla, al fin y al cabo, pues es una introducción, un prolegómeno a la visita que podemos realizar a la exposición La línea del ingenio, que el Museo Guggenheim Bilbao nos muestra desde el día 11 de junio, desde el pasado 11 al 6 de febrero del año que viene, o sea que tenemos tiempo de ir a disfrutar de estas obras. Yo no he querido, por supuesto, desgranar la exposición que nos muestra, pero sí me remito a esta colección, porque abarca más de 150 obras y seguirá creciendo y sigue fomentando, ilustrando y educando en el arte a través de su exhibición para el público. Entonces esto es patrimonio nuestro y además es expresión epocal, artísticamente, estéticamente, socialmente, políticamente. Tenemos que ser conscientes de lo que es la función de la obra de arte en estos momentos. Eduardo Chillida ya es un icono para nosotros, ¿verdad? Eduardo Chillida, el maestro donostiarra, del cual tiene el Guggenheim Bilbao varias obras. Yo muestro Besarkada Hamaika, Abrazo 11, donde nos encontramos también con un material industrial que es otra vez el acero. Y fijémonos porque Eduardo Chillida también, aunque tenía una forja, una pequeña forja en su estudio y sabía trabajar perfectamente el hierro y el acero, pero claro, en pequeña escala, lo que le daba su taller, tenía después que salir al exterior, a la fábrica, a solicitar efectivamente el encargo. Entonces él mismo estaba allí con los obreros, él mismo llevaba la maqueta. Y esa pequeña maqueta, que además se guardaba siempre en la caja fuerte, ¿verdad?, de las industrias, dígase el caso de Sidenor Reynosa, donde estuvo muchas veces trabajando en Legazpi y bueno, y en el extranjero también, pues esa pequeña maqueta que se guardaba codiciosamente, pues era la plantilla a escala, y lo que servía de referencia para entender además lo que pretendía el escultor. Y para dar forma, fijémonos, pues utilizaba una prensa de forja libre como poco de 8.500 toneladas, capaz de presionar lingotes de 150.000 kilos. La diferencia, claro, con el trabajo del martillo es que se consigue la forma sin golpear el material, solo presionando lo que habitualmente se llama el tocho, que en la jerga es el lingote. Entonces fijémonos porque él está ahí, en la propia fábrica, él está observando, calculando en la medida de lo posible, dialogando con los expertos, con los asistentes en este caso, ¿verdad? Y sobre todo, las temperaturas, fijémonos en el lingote que vemos ahí a Chillida detrás, alcanzaban, temperaturas, insisto, grados extraordinarios. Por ejemplo, la temperatura necesaria para sacar el material a prensa se encontraba por encima de los 1.200 grados centígrados, entre los 1.250 y 1.300 grados centígrados, y la parte superior del acero pues resulta que se carbonaba.
y generaba una piel o cascarilla que luego al enfriarse, fruto del propio material, al haber estado sometido a alta temperatura, pues generaba pues unas texturas interesantes. Y cuando la pieza ya estaba fría, con lamparillas de acetileno se iba limpiando la cascarilla para que la superficie de la pieza evidenciara que la obra era producto de la forja pura, vamos a decir, ¿no? Chillida era muy escrupuloso en la fábrica y siempre estaba al tanto, como digo, de lo que era el proceso de producción. Y fijémonos cómo el interés del escultor era que él era el que especulaba, el que generaba la idea y tenía que unir para la consecución de la obra final lo que era el arte, la artesanía y la industria, como en tantas ocasiones hemos visto en la escultura moderna. Entonces, hablamos de que el escultor vasco entendía la cuestión del trabajo de la fábrica, pero no dejaba de ser artista y trabajaba en ella como un director de orquesta y siempre se le admiraba, ¿verdad?, por ese carácter que tenía. Cuando algo no salía mal, ¿verdad?, pues simplemente quitaba hierro al asunto. Y nunca mejor dicho, pues hablando pues de lo que había hecho la Real Sociedad, si había metido más goles o menos, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre alabado Eduardo Chillida, un grandísimo ejemplo de cómo el artista sale del atelier, sale del taller, que no trabaja solo, sino que requiere de un trabajo fabril. En el caso de Cristina Iglesias, de la artista también donostiarra, ocurre lo mismo, es decir, ella aúna en sus materiales tradición y modernidad, utilizando, por ejemplo, en esta obra de 1993 sin título, Habitación de alabastro, una estructura metálica, concretamente de hierro, donde inserta pequeñas lamas de alabastro, de esta piedra translúcida, que por cierto también gustó mucho a Eduardo Chillida por esa característica de que deja penetrar la luz. Entonces ella lo que hace es dialogar con la arquitectura. La obra no existiría si no es por su ubicación en el muro, dialogando efectivamente con la sala donde se expone, y ejerce de marquesina, pero no está protegiendo nada, al fin y al cabo, porque estamos en el interior de un museo, con lo cual ya estamos protegidos. Gustaba además de generar escenas lumínicas especiales. Fijémonos cómo entre módulo y módulo, son 3 módulos, se introduce la luz generando, como digo, ese tipo de efectos. Por otro lado, hay artistas, esta obra es de 2017, como Alison Sotz, que es también una obra perteneciente a esa colección antes citada, y la levedad, la gracia, la falta de masa, la suspensión desde el techo, su forma dibujándose en el espacio, y un material también industrial, el aluminio, que se ve engarzado, son pequeñas teselas de aluminio engarzadas con pequeñas piezas de acero. Entonces ya ocupa un espacio levemente, pero ya genera una barrera que no nos permite transitar, ¿verdad?, hacia el otro lado, sino que la tenemos que rodear. Y la materia se vuelve prácticamente energía, porque se producen unos brillos extraordinarios, y como es una obra exenta se puede rodear, y desde cualquier punto de vista encontramos múltiples puntos de interés. Entonces ya vemos los huecos, los vacíos, los llenos, cómo funcionan en el espacio. Es como una cortina metálica, pero va mucho más allá. Se propone como un objeto escultórico que nos marca unas directrices orgánicas o cuasi orgánicas a través de cómo se tensiona y se suspende con su peso y con, entre comillas, falta de masa en el espacio. Por otro lado, fijémonos cómo se transgreden también los límites de la escultura tradicional a través de obras que pertenecen al land art. En los años 60 y 70, artistas como Richard Long trabajan a través de acciones que ellos ejecutan, pero en el exterior. Richard Long comienza su obra de arte paseando por el paisaje. Ha recorrido prácticamente grandes extensiones en el mundo entero. Y claro,
cuando se encuentra un río de bajo fondo, prosigue ese curso del río, por ejemplo, con piedras blancas encontradas en el mismo terreno, creando, vamos a decir, una línea paralela. Cuando se encuentra un campo lleno de hierba alta, realiza pisadas en círculos tan enormes como este, que tiene 13 metros de diámetro, en este caso, dibujando con sus pisadas en el paisaje. Es decir, la intervención corporal de él mismo, del artista, sobre el paisaje es efímera. Es decir, esas pisadas, esa huella, ese trabajo con las piedras, esta misma obra que la realizara in situ, la naturaleza va creciendo y se las va engullendo, son efímeras. Sin embargo, cuando estos materiales naturales se racionalizan no en la naturaleza, sino en el propio museo, son vestigios, documentos o testimonios de aquella intervención o acción del propio artista, que comenzó su obra paseando por el paisaje. Entonces, fijémonos, esto es concretamente pizarra de Delaboll, procedente del condado de Cornualles. Allí hay una cantera y una mina que es la mina más antigua que sigue en funcionamiento de toda Inglaterra. Claro, de igual manera encontramos ese diálogo o esa transgresión entre las diferentes disciplinas. Pintura, escultura. ¿Dónde están ubicados estos módulos con hileras? Cada módulo tiene 2 hileras de 3 sacos de carbón atrampados o sujetos con lo que son las vías del tren. Y fijémonos cómo funcionan, marcando un recorrido. Es una seriación y efectivamente ahí tenemos ese orden. Estaríamos paseando por debajo como en un triforio más clásico, y sobre todo son materiales encontrados, materiales poco nobles, una obra de Janis Kunelis perteneciente precisamente al arte povera, al arte pobre. Janis Kunelis, como tantos otros, después de la Segunda Guerra Mundial, después de tantos conflictos, vieron que el gusto oficial burgués había que transgredirlo más todavía porque había que expresar elocuentemente la sociedad del momento, y entonces se utilizan estos materiales pobres que dieron lugar a llamar este tipo de arte, ¿verdad? Arte pobre, arte povera. Un viejo conocido, una vieja conocida, esta escultura, Pupi. ¿Quién no conoce Pupi, verdad? Es un icono ya de la ciudad de Bilbao. Es una escultura que no está dentro del museo, que está en el exterior, que requirió de un montaje, que hubo que hacer hasta cimientos en la plaza. Pupi fue creado por Jeff Koons, y por qué no decirlo, el artista vivo más cotizado del mundo todavía. Y el Museo Guggenheim Bilbao tiene 2 obras en su haber de Jeff Koons, las 2 ubicadas en el exterior. En la parte anterior tenemos Pupi, en la parte posterior, en la terraza, tulipanes. Pupi es una escultura que la realizara en 1992 para una exposición en Bazar Olsen, en esta ciudad alemana cercana a Kassel. Fue ubicado delante de un castillo barroco, y el primer Pupi, porque démonos cuenta de que Pupi tiene una gran escala, son 12,40 metros de altura, y es una escultura viviente que requiere además de unos cuidados diarios muy exhaustivos. En el interior, Pupi, lo comentaré, lleva una estructura de acero inoxidable hueca con pisos que soporta esta estructura unos 65.000 kilos de tierra, sujeta con malla metálica, con esta especie de red de gallinero pero en grueso. Y a su vez está cubierta por este tipo de tela que es verde y guarda muy bien la humedad, que se llama geotextil. Entonces esa tela verde está perforada un número determinado de veces hasta poder albergar unas 38.000 plantas en floración. Entonces se requiere de un sistema de irrigación, se riega desde dentro hacia afuera. También hay que decir que en el sistema de riego se introducen los productos fitosanitarios para que la escultura no enferme y se eche a perder. Y desde luego es una obra que no pasa desapercibida, hace las delicias de grandes y de pequeños, y realmente, como digo, se ha convertido en un gran icono.
Esta pieza, en un principio, cuando se realizó en el 92 para Baz Arolsen, por parte de Jeff Koons, en el interior era la estructura de madera y la madera con el agua se pudría, entonces hubo que cambiarla. Finalmente existen 2 pupis, porque Jeff Koons suele hacer pues series o variaciones de obras, y uno está en la colección Pratt en Connecticut y tenemos el nuestro que vino de Sydney y vino para quedarse. La leyenda urbana de que era temporal y se recibían misivas y comunicaciones de que se quede Pupi, que se quede Pupi, que Pupi es para Bilbao, es que ya desde el principio, desde el origen, había sido adquirido por el Museo Guggenheim Bilbao para estar instalado en la plaza de acceso a la entrada del museo. Efectivamente, Pupi tiene que cambiar las plantas 2 veces al año, en primavera, es decir, en mayo, y en octubre, en otoño, y cada cierto número de años también cambiar la turba, lo que es la tierra. Entonces, fijémonos porque una serie de operarios, es decir, es una escultura que requiere de un mantenimiento y que el artista no está presente. Es una obra, además, que en vez de estar en el interior del museo, está en el exterior. Y en su caso, pues es rodeado, cuando tiene que cambiar de plantas, con ese andamiaje como si fuera la restauración de la fachada de un edificio, y mano a mano, durante unos días, es decir, manualmente, artesanalmente, se quitan las viejas plantas y se colocan las de la nueva temporada. En el caso de los tulipanes, que también conoceremos, es una obra realizada en Turingia, en Alemania, con un acabado exquisito. Tulipanes, además, es una expresión, igual que Pupi, de celebración de la vida. Siempre dice Jeff Koons que hay que vivir esta vida cada día como si fuera nuestro primer día en la tierra, independientemente de si nuestro pasado ha sido bueno o ha sido malo. Entonces, celebra la vida. En este caso, la obra todavía está dialogando de tú a tú con el espectador en el mismo plano, en el suelo de la propia terraza del edificio, pero desde que hace pocos años hubo una exposición monográfica de Jeff Koons en este museo, en el Guggenheim Bilbao, la obra se ha elevado en la terraza sobre una peana. Este material también es industrial, es decir, el artista ha tenido que recurrir a una fábrica donde se ha utilizado acero inoxidable lacado alto en cromo, con ese acabado brillante extraordinario, donde se proyecta el entorno y nosotros mismos, con lo cual va variando siempre la obra. Aquí tenemos a Jeff Koons porque, como decía, la idea del genio creador, la idea del genio solitario, de alguna forma es en el Renacimiento. En el Renacimiento es cuando ya se bifurca ese concepto. El arte es arte y la artesanía es artesanía, pero se siguen combinando. La diferencia entre el arte y la artesanía es que el arte siempre exige una acción que sea especulativa, intelectual, y la artesanía requiere de la habilidad técnica, del proceso, que puede ser manual, mecánico, etc. Aquí tenemos el taller de Jeff Koons y tiene unos 80 asistentes en Nueva York. Sus obras, ya vemos, las ejecutan sus asistentes. Él está justo en el centro, ¿verdad? Está posando para nosotros, pero observamos cómo los demás están trabajando. Él crea la obra a través de diferentes collages, con imágenes que incluso se apropia de los medios de comunicación de masas, de internet, etc. Genera su composición y después ellos ejecutan pues, a la escala que marque el autor. Tiene un departamento de ingeniería, de escultura, de mezcla de pigmentos, para tener almacenadas pues, las pinturas concretas que se requieren para esos ejercicios pictóricos que se están realizando. Y, como digo, es un trabajo en equipo, tal y como hacía Velázquez en Sevilla, en su propio estudio, como lo hacía Rembrandt en Holanda, como lo hacía Rubens en Amberes o como lo hacía pues el mismo Rafael de Urbino en Florencia. Yo siempre pongo el ejemplo de Rafael, porque Rafael supervisaba la obra. Si había que salir a las estancias vaticanas, iba con Giulio Romano y con los suyos, pero trabajaban en equipo. Entonces, esto es una factoría y así se ha trabajado básicamente hasta que entramos, de alguna manera a finales del XIX, principios del siglo XX.
Aquí una imagen también de los procesos escultóricos que se hacen con unos acabados exquisitos. Él se ha llegado a arruinar en 2 ocasiones por la inversión que le han supuesto sus obras, también por los fallos, ¿verdad? La prueba y el error, porque no siempre salen a la primera, porque es muy exigente, y hasta escáneres de hospital está utilizando para sus obras. Otra de las obras que seguramente conozcamos, que igualmente están en el exterior del museo, es el gran árbol y el ojo con esa piel de acero de Anish Kapoor. Anish Kapoor, un artista que vive en Inglaterra desde los 17 años, pero nació en Bombay en 1954, y el gran árbol y el ojo, seguro que hemos reparado en ella. Es una obra que se compone de 73 esferas de acero inoxidable pulido tipo espejo, que se ven apiladas a una altura de casi 13 metros, con una anchura de unos 5 metros. Cada esfera tiene aproximadamente 1 metro de diámetro y un grosor de 2 milímetros máximo, y precisó de una estructura interna basada en una secuencia de construcción simple con 3 ejes de acero al carbono. O sea, vamos a decir que es una obra terriblemente compleja que responde a un sistema o procedimiento esquemático ingenieril de empacado, y realmente consigue esa levedad y esa especie de provocación a la fuerza de la gravedad, como podemos observar. Estas 73 esferas de acero inoxidable proyectan lo que está ocurriendo a su alrededor. En ellas se ven los cambios de luz, todo lo que ocurre a su alrededor, y la llamó el gran árbol y el ojo. El gran árbol porque crece de una manera vertical como un árbol o vegetal en la naturaleza. Pues puede ser, pero en la naturaleza las esferas, o por lo menos la exactitud geométrica, se encuentra en pocas ocasiones, pero las hay. Yo a mis alumnos siempre les hablo del brócoli, del romanesco, de formas vegetales que son geométricas, que son como fractales, que el número, la matemática y la geometría están presentes en la creación, y de esto habla esta escultura. Pero en cuanto al título, el gran árbol y el ojo. El ojo es el nuestro, porque tenemos que ser conscientes cómo cada una de las 73 esferas tiene que proyectar la imagen que se está dando en la esfera que tiene delante, que no es una sola, son varias, y a su vez toda la pieza y cada una de las esferas tienen que proyectar el entorno de Bilbao de alrededor, como todo y como unidad. Por eso la llamó el gran árbol y el ojo. Entonces su ubicación también es en el exterior, funciona como una especie de monumento, también de icono, y sobre todo está sujeta, insisto, a las variaciones, y propone esa reflexión de alguna manera que viene del ámbito científico y de lo que es la esencia de la creación. Aquí tenemos algunos de los efectos ópticos que se producen. Hubo que hacer simulaciones por ordenador muy variadas en cuanto a la convexidad y concavidad, puntos de vista elevados, más bajos. Fijémonos cómo se repite. ¿Qué pasa cuando enfrentamos un espejo a otro? Que se genera la imagen infinita. ¿Cuántas imágenes, pues, puede haber aquí? Y otra de las obras que tenemos en el exterior, que también son de la colección propia, pues esta obra, esta escultura de niebla de la artista japonesa Fujiko Nakaya. Nakaya, hija de Ukichiro Nakaya, este científico japonés que pasó a la historia de la ciencia del siglo XX por haber descubierto esto, el agua-niebla. Ukichiro Nakaya trabajaba con las moléculas de agua con interés en aplicar, vamos a decir, ese descubrimiento a la modificación de, las condiciones atmosféricas sobre terrenos de mucha sequía. Entonces, su hija, precisamente la autora de esta pieza que tenemos aquí en el exterior del museo, que se puede ver a cada hora en punto durante 5 minutos, pues nos propone este elemento, el agua, como materia de expresión. Entonces vamos recorriendo o vamos paseando o haciendo footing por este espacio, y nos encontramos esos humos y esos vaos que transforman nuestra percepción del entorno,
que muchas veces no nos dejan percibirnos los unos a los otros, observamos la realidad en abstracto y nos recuerdan pues, a iconografías efectivamente de los maestros incluso impresionistas como Claude Monet en su Estación de San Lázaro de París, ¿verdad? De esa manera. Entonces, son 1000 toberas a alta presión las que escupen estos, vamos a decir, vaos y humos a cada hora, insisto, durante 5 minutos. Otra de las obras del exterior, ¿verdad?, es esta, Arcos Rojos, de Daniel Buran, que es una intervención plástica que se hizo a los 10 años de andadura del Museo Guggenheim Bilbao para celebrar dicho aniversario o efeméride. Entonces, se ha cubierto el atirantado del Puente de la Salve con un arco rojo mayor en la parte superior y en la parte inferior, que queda en la fotografía ensombrecido, un arco rojo menor. El color rojo contrasta con el verde del puente desde que se inauguró a principios de los 70 y ejerce como de portada, una portada que nos recibe cuando entramos en la ciudad de Bilbao. Es decir, nos introduce en el ámbito cultural y sobre todo es una obra que, a pesar de ser una instalación, una intervención sobre esa arquitectura civil, sobre ese puente que, bueno, estéticamente no se había atendido a su estética en los años 70 cuando se diseñó, habida cuenta de lo que se pretendía era aliviar el tráfico de una ciudad muy atestada de automóviles, ¿verdad?, con mucho tráfico, una ciudad industrial. Y como Bilbao, y efectivamente está funcionando como una portada que da la bienvenida a esta ubicación cultural y artística. Es fórmica y la seña de identidad de su autor, de Daniel Buran, esta imagen es mía, la recogí cuando se procedió a la restauración, más que restauración, al mantenimiento de la pieza. Hace poco tiempo, y entonces pues hubo que hacer lo propio, la obra es de gran escala y también el andamiaje está presente, el trabajo de los técnicos, y es que además, fijémonos, de noche nos encontramos que con la ausencia de luz, al no observar los colores, pues Daniel Buran ha ubicado LEDs silueteando la obra, que con su movimiento y sus luces pues crean realmente efectos espectaculares. Ahí tenemos a Daniel Buran, precisamente el maestro francés escogido para intervenir el puente. Hubo en su día dos proyectos más, y todo el que visitaba el museo pudo, a partir de maquetas, fotografías, etcétera, ver los diseños y escoger y votar cuál le gustaba más, y ganó básicamente de Buran. Hubo también un comité que también intervino en la elección, y es una obra también importante, pero como digo, como intervención plástica y que pertenece a la propia colección. Jenny Holzer fue una de las artistas que propuso una intervención sobre el Puente de la Salve, pero que no fue escogida, pero es una vieja conocida del Guggenheim Bilbao, porque en 1997 ya fue invitada a crear esta obra para su colección permanente con y para esta galería de la primera planta. Entonces ella ubica 9 columnas LED de más de 12 metros de altura, creando una barrera cuasi física que marca un interior y un exterior. Textos lingüísticos escritos que han pertenecido generalmente al lenguaje de la publicidad. Ahora, en los años 90, cuando ella empieza a utilizar estos textos tecnológicos, no veíamos mucho esto en nuestra vida cotidiana, moderna. Ahora hasta las farmacias tienen unas cruces verdes que nos llaman poderosamente la atención por la calle, pero de aquellas no. Entonces ella envía mensajes de fuertes contenidos sociales y humanistas y crea esa especie de barrera que nos permite interactuar, sobrepasándola hacia el espacio interior. Los textos son en euskera, en castellano y en inglés. Otra de las obras que realizó Jenny Holzer, pero de una forma eventual, sobre el mismo titanio del Museo Guggenheim Bilbao, con sus textos, tanto de ella como de autores relevantes
perteneciente a la filosofía, la literatura y también de aquí, vascos precisamente. Ella siempre integra sus obras, bien sea a través del contenido, de los textos, de obras de autores, con el entorno donde las sitúa, donde las exhibe. Y bueno, vamos a pasar pues a esa que decía yo, figuración, abstracción, esa reflexión que hacen muchos artistas sobre lo que es, vamos a decir, esta naturaleza propia de la obra de arte. En el caso de Georg Baselitz, él realizaría una serie titulada La señora Lenin y el ruiseñor, que son una serie de piezas donde aparecen los personajes invertidos, del revés. Muestro aquí dos de las obras, dos de las pinturas. Algunas tienen, como en la de la izquierda, el fondo blanco y en las otras aparece el fondo negro. En realidad, él parte de las imágenes de Vladimir Ilich Lenin y Joseph Stalin en un encuentro de alguna manera referenciándose el propio artista en la pintura de Otto Dix en el retrato de sus padres de 1924, que lo representó el maestro alemán con las manos sobre los muslos y mirando hacia el espectador. En este caso también la pose es la misma, solo que el miembro viril está a la vista. Son imágenes un tanto insolentes en este sentido. Él se está, de alguna forma, no burlando, sino haciendo una reflexión sobre estos personajes que aparecen dados la vuelta, pero para él desarrollar un concepto que está explorando, que es el de la naturaleza propia de la imagen, es decir, cómo el espectador ahora ve la obra. Seguramente con el fondo negro, pues vislumbraremos antes quizás o detectaremos la figura humana, ¿verdad? Quizás en la parte izquierda nos cueste un poquito más, pero al dar la vuelta a la imagen, es decir, al crear las figuras invertidas, ya ahora el contenido es secundario. Ahora a lo que nos enfrentamos directamente es a las formas, a los colores, a los gestos de las pinceladas y a cuestiones que tienen que ver con la pintura por ella misma y su propia naturaleza plástica. Utiliza estos dos personajes porque fueron importantes en la propia historia de la cual aún bebemos y somos herederos, y llama a la serie La señora Lenin y el ruiseñor. La señora Lenin porque Lenin era muy aficionado a disfrazarse cuando se exilió en Europa y huía de la policía. Y el ruiseñor se refiere a Stalin porque parecía que era muy aficionado al canto, cantaba mucho, se decía que no cantaba muy bien, pero cantaba y gustaba también de leer poesía. Entonces, por eso hace una reflexión sobre ese contenido que se diluye en función de que las figuras están invertidas y nos hace centrarnos fundamentalmente en lo que es la pintura por ella misma. Yo siempre aludo, y de hecho es uno de los métodos, el de Betty Edwards, que yo siempre he utilizado para enseñar a dibujar a mis alumnos, y es efectivamente el de dar la vuelta a la imagen, dar la vuelta a la fotografía que estemos mimetizando o copiando o queriendo ser fieles, y realmente fijarnos no en el contenido, en la imagen figurativa, sino en las formas, en las líneas, en las manchas. Si reproducimos fielmente, midiendo mentalmente, le damos la vuelta a la imagen, le damos la vuelta al cuadro y lo hemos conseguido. También es uno de los métodos que se pueden utilizar académicamente hablando. Y de otra manera, también dentro del informalismo, autores como Antonio Saura trabajan ese gesto. Saura, dentro de su serie Crucifixiones, nos muestra ese rostro. Fijémonos, si la deformación antes venía dada por la forma invertida, ahora es ese crucificado que remite a la historia del arte, el crucificado de Velázquez. El crucificado siempre requiere, por convención académica, de alguna manera el formato rectangular, pero en vertical, y aquí es en horizontal, de tal manera que se le castran las piernas, se le
se rompe el brazo y ya no es un ecce homo, es un crucificado, es alguien que ya casi ha exhalado su último aliento. Entonces, en esta expiación se ve como una figura cuasi monstruosa. Esta obra la realizó Antonio Saura, el hermano del cineasta Carlos Saura, entre 1959 y 1963. Es que en un principio aparece con el elemento fálico a la vista y después lo encarna con el pigmento ya hacia 1963. Por eso es que decimos que tenemos que ubicar esta obra en su ejecución entre tantos años. El blanco y el negro. Él está expresando con elocuencia y epocalmente lo que está ocurriendo con el régimen franquista, el ámbito de lo social, lo político, ese martirio, ese suplicio, ese aspecto irracional, un tanto primitivo, primigenio, con la máscara y sobre todo ese cielo oscuro que parece que no hay sitio para la redención. El mismo Antonio Saura, como si fuese un osario, esa acumulación de rostros que se vuelven casi abstractos. Aún vislumbramos figuración, hay un diálogo entre figuración y abstracción y también vienen a repelerse. Entonces vemos esa acumulación. Él parte de una obra de Edvard Munch de finales del siglo XIX con personas paseando por una avenida, pero fijémonos cómo monstruiza, entre comillas, haciendo una reflexión sobre la propia historia del arte, pero dentro del informalismo a través del gesto. De otra manera, retratos de Lescat. Fijémonos cómo el retrato se ve trabajado de diferentes formas. Lescat, este maestro americano que en su serie Sonrisas representa en 11 obras pictóricas retratos de sus propias, de gente allegada que son mujeres. Son miembros de su familia, amigas. Aquí tenemos a Catherine, ¿verdad?, a Karen. Y fijémonos porque el retrato del barroco español está aquí referenciado, ese fondo oscuro que hace, sacar al primer término ese rostro sonriente, pero es un rostro con tintas planas, poco volumen tiene. A él no le interesa introducirse en la psicología, en el carácter de la retratada. Le interesa también trabajar sobre esta, naturaleza de la pintura, en relación también con la fotografía. Es como si hubiese tenido un flash esa cara, ¿verdad?, y hubiese sido tremendamente iluminada. Y se propone sobre un fondo oscuro indefinido, que lo que hace es resaltarla más todavía. Entonces, partiendo de la fotografía, él hace también un diálogo entre estas dos disciplinas en cuanto a diferentes lenguajes, pero con obras de un cierto formato. Son retratos de igual formato, prácticamente la pose casi es la misma en todas, y insisto que otra vez estamos introduciéndonos en lo que es la naturaleza plástica de la obra de arte, más que en lo que quiere decir a nivel de significado. El significado está dentro de la propia obra de arte, dentro de su propia naturaleza, no en la representación que puede ser más ilusoria, más abstracta, etc. Miquel Barceló. Barceló cómo trata el soporte, introduciendo todo lujo de materiales poco convencionales dentro de la historia del arte, hasta colillas ahí en esa superficie, y se pueden ver. Esta obra está en la propia exposición que les citaré después también. Y El diluvio. El diluvio es una obra maravillosa cromáticamente hablando, texturológicamente. Crea incisiones paralelas, el punto de vista es elevado sobre un paisaje. Fijémonos, el género del paisaje, bien tradicional. Y Miquel Barceló siempre experimentando, y el grosor de la materia, es decir, no solo busca lo óptico, sino también lo áptico, es decir, el tacto, lo dúctil de la superficie. El mismo Ansel Kiefer hace lo propio, el maestro alemán nacido en 1945, reflexionando después de 20 años sobre
lo que es pues la Segunda Guerra Mundial, el tema del Holocausto. Ya cuando cae el muro de Berlín nos habla en clave más general. Aquí, en esta tierra entre dos ríos que aluden al Éufrates y al Tigris, que no sé si se verá, pero en la parte izquierda, en esos cuadrados, aparecen en la izquierda y a la derecha pues, los nombres de estos ríos, con lo cual nos sitúa en la tierra de Mesopotamia, donde se dice que se inicia nuestra civilización, que se inicia la escritura, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo está hecha esta obra físicamente? Esta obra tiene componentes que no son pictóricos tradicionalmente hablando. La parte superior, que es como acartonada, eso es plomo que además él sometió a procesos electrolíticos para conseguir esas tonalidades verdes. Y en la parte inferior sí hay pintura, pero pintura que puede estar mezclada con semillas, con ceniza, con paja y con elementos orgánicos que se han llegado a pudrir en la superficie de la obra e incluso han generado olor. Así que el sentido del olfato también estaría presente. En el caso de Miquel Barceló, otra vez, en Macho, Cabrío y Cabra, en esta obra hace una alusión a las naturalezas muertas de, por ejemplo, el barroco español, el siglo de lo español, el siglo XVII, el barroco flamenco y el holandés. Pero él, que ha viajado tanto por el África subsahariana que incluso se compró una casa en Mali, recuerda y tiene también muy presente no solo esa historia del arte que conoce muy bien, sino esos animales colgados en los mercados de esos pueblos de África que él conoce. Entonces es la podredumbre, es la vanitas, el memento mori y lo efímero y la muerte, lo que viene a representar en estas obras tan sumamente texturadas que, como pueden observar, salen del propio soporte y generan bordes totalmente irregulares. Y bueno, efectivamente la obra España de los años 80 que tenemos aquí de Julian Schnabel. Es que Julian Schnabel, después de haber viajado a Barcelona a finales de los años 70, se queda fascinado con los mosaicos en el Parque Güell de Antoni Gaudí y las arquitecturas del maestro catalán, y ni corto ni perezoso, permítanme la expresión, pues utiliza menaje, vajillas rotas, platos, enseres de cerámica que acopla sobre boro, que es una resina que necesita para adherir toda esa amalgama de trozos cerámicos al soporte. Una obra de grandes dimensiones que tiene que controlar acercándose y alejándose a la hora de ejecutarla. Julian Schnabel además hace una alusión al tema táurico. Como podemos observar, parece querer salir esa cabeza o asomarse detrás del burladero, esa cabeza de toro muy picasiana. También, fijémonos, la pintura, pero la pintura ubicada ¿dónde? Sí, sobre el muro, pero descansando sobre el muro de una manera un tanto independiente, no. En este caso muestro esta obra de Sol Levitt, que se realizaría en 1997 y que también pertenece a la colección del propio museo, realizada también con esas dimensiones específicas de esa galería, que es la Galería 208. Esta obra podríamos decir que es cuasi efímera, entre comillas, pero no es así, es que ella prevalece. Lo que prevalece es la idea, esa concepción. Esta obra, cada vez que se tiene que exponer, hay que volver a pintar los muros en función de las instrucciones que quedaron dadas por el mismo maestro del minimalismo y del conceptual, Sol Levitt. En este caso, fijémonos cómo el color gris parece extenderse por las paredes, las formas geométricas van danzando y son bastante dinámicas y las tintas son planas. Entonces pervierte el espacio, lo altera en función del punto de vista donde nos encontremos. La esencia es mural, pero fijémonos, se crea sobre el propio muro del museo. En esta sala ahora mismo hay una exposición, hay un apartado de la exposición Los locos años 20, de la cual dimos una conferencia hace poquito, aquí mismo, y está dedicada pues, a la danza, a la evolución del cuerpo en el espacio, o sea, nada que ver con lo que es la obra. Cuando se vuelva a exponer esta obra, habrá que volverla a ejecutar. Sol Levitt de aquellas estaba vivo,
Pero, efectivamente, cada vez que se crea la obra, tienen que ser los mismos, el mismo personal del museo, más los asistentes del estudio de Sol Levitt, que todavía permanecen, los que mano a mano trabajen la pieza, y habrá que colocar primeramente el andamiaje y toda la parafernalia para su ejecución. Así que es una obra totalmente conceptual, porque lo que prevalece es la idea. Y bueno, Prudencio Irazábal, el maestro de Puente Larra, alavés, que trabaja de una manera artesana y moderna. Él, fijémonos qué luz tan extraordinaria. Es que, claro, no es lo mismo ver en una imagen que puedo yo aquí proyectar la obra que in situ. Esta obra atrapa con su brillo, con su color, con su saturación, con esa luz extraordinaria que parece abrir el espacio del plano del cuadro cuando estamos delante de ella. Y Prudencio Irazábal trabaja con un acrílico, que es un material que lo mezcla con un gel para densificarlo, y va aplicando capas cada vez con muy poco pigmento, capa tras capa, de tal forma que si nos ubicamos, si vamos a la exposición, en el perfil veremos el grosor de la materia que alcanza en esta obra, pero que, como digo, bueno, pues es admirable, es fabulosa. Y bueno, si hablamos de la imagen, del arte, de la artesanía, hablemos de los procesos mecánicos de la creación de imágenes. Hombre, en esto quien despuntaría fundamentalmente sería Andy Warhol. Andy Warhol llamaría a su estudio fábrica. Trabajaría con asistentes. Sería una figura icónica, igual que lo es ahora Jeff Koons, ¿verdad? Él quería ser una máquina de hacer arte y una máquina de hacer dinero, y entendió perfectamente la sociedad de consumo, y que todo se compra y todo se vende, y que las iconografías populares estaban ya a la orden del día a través de la aparición de la televisión, de los medios de comunicación de masas y sobre todo la publicidad. Entonces surgen productos pues como la Coca-Cola, que tantas veces representaría, las latas de sopas Campbell, el retrato de Marilyn Monroe, Liz Taylor, Elvis Presley, Mao Zedong, Diana de Gales, etcétera, porque son personajes populares. Esta es la obra que está en la colección propia del Guggenheim Bilbao, que se titula 150 Marilyns multicolores. Y él utilizó la serigrafía, un método mecánico de producción de imágenes emulando la cadena de producción en serie fabril o industrial, porque estamos en el mundo de este capitalismo de producción de bienes de consumo. Entonces, fijémonos que es un múltiple retrato tanatográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que él trabaja con ese vaciado del rostro de Marilyn, porque él, es cierto, que conoció a Marilyn en la degustación Serendipity que frecuentaban, pero que solamente empezó a retratarla cuando ésta hubo fallecido. Entonces, hablamos de la muerte y hablamos de que él conocía perfectamente esa cuestión que tanto trataría Walter Benjamin en cuanto a la reproductibilidad de la obra de arte. Es decir, se le va el aura, se le va la originalidad en cuanto la vemos repetida y repetida hasta la saciedad. Entonces él bien se encarga de que ningún retrato de Marilyn en esta obra titulada 150 Marilyns multicolores sea igual al anterior o al siguiente, para no reducir o quitar el aura o la originalidad. Muestro esta obra que me interesa muchísimo, que es la de una artista cercana a nosotros, artista bilbaína, Erlea Maneros Zabala, que es una maestra internacional y que trabaja mucho con el archivo y la memoria. Fijémonos, son 39 planchas de cobre que remiten no, vamos a decir, a la imagen final, sino a los procesos de ejecución de la imagen. ¿Pero qué imagen es esa? Sería un texto. Ella, en 2013, es cuando crea esta obra, pero anteriormente había ido al archivo de Lazkao, cerca de Donosti, de San Sebastián, para estudiar y observar, escoger y tratar el tema del archivo, la memoria y la historia.
Se dirige al archivo de Lazcao, que hay que pedir permiso para, en fin, nos lo permiten, para hacer estudios, pues por ejemplo, a esta artista, para otros menesteres, y allí se encuentra con estas planchas metálicas de cobre que sirvieron para la publicación de la revista clandestina en tiempos de Franco Sine Nomine, que estuvo desde 1961 al 67 vigente, pero de forma clandestina. Era editada por los sacerdotes vascos, por el clero vasco, y se utilizaban para divulgar los textos el llamado ciclostil, un artilugio mecánico que primeramente era manual y después fue más eléctrico, pero que tiene que ver con el proceso de ejecución de la imagen. La imagen sería el texto, pero a ella no le interesa el texto, sino en este caso el proceso de ejecución de ese texto que sería la imagen. Entonces fijémonos porque, claro, ahora el proceso se ha hecho protagonista de la obra de arte y nos hace ser conscientes de esta historia inmediatamente pasada, del archivo y sobre todo de la memoria. Y claro, alude a la experiencia mecánica y a la divulgación y difusión de la imagen y a la propia historia de la era Gutenberg, con la imprenta. Ahí lo tenemos. Y bueno, también la fotografía. La fotografía está muy presente en todas las colecciones, yo diría, de arte contemporáneo. Aquí tenemos esta obra de Clemente Bernard, esta fotografía de este maestro que, 10 años después de ser cerrada la cárcel de Carabanchel, él realizaría imágenes como esta, que nos remite pues, a la historia de la fotografía. Este no es más que el espacio donde se hacían las fotografías para las fichas policiales de los reos, de los presos. Y recordemos el inicio o el origen o el antecedente, digamos, más remoto de la fotografía, que es el vero icono, la Verónica, ¿verdad?, secándole las lágrimas y el sudor y la sangre del rostro de Cristo en su Vía Crucis. Entonces ahí quedó impresa, vamos a decir, el rostro de Cristo y la sábana de Turín, ¿verdad? Entonces todo esto nos remite a ese escenario, este rincón, fijémonos, deteriorado, que era donde se tenían que ubicar con la escala de la medida en la parte izquierda a esos presos para crear la ficha policial. La fotografía que dialoga con la pintura en obras de Gerhard Richter, como en esta Marina, donde él desenfoca, es decir, él quiere realizar fotografías mediante pintura. Y lo que hace es, esta es el mar de Tenerife. Pues una vez que fue con su familia de vacaciones, hizo una instantánea de ese espacio marino, de ese paisaje, y cuando llega a su estudio la proyecta sobre el lienzo en blanco y ejecuta como un maestro pintor de manera tradicional, con la paleta y los pinceles. Y efectivamente, cuando ya tiene toda la pieza realizada, con un conjunto de pinceles de goma que él llama escobillas, se llaman escobillas, va difuminando cada una de las líneas nítidas, consiguiendo el efecto blow, el efecto de foto movida, el desenfoque, que también puede aludir al desenfoque gaussiano, que es otra cuestión que tiene que ver con la química y la fotosensibilidad del soporte, es decir, la naturaleza química de la imagen fotográfica, y lleva a cabo ese efecto de desenfoque, pero a través de la pintura. Y claro, por convención académica, para ejecutar un paisaje marino, una marina, se escoge un formato rectangular en horizontal para deleitar al espectador en la línea del horizonte. Aquí, como es el formato, es cuadrado, porque cuadrados eran los cristales que se colocaban detrás de las lentes en aquellas primeras cámaras del siglo XIX, ¿de acuerdo? Así que también hay un diálogo entre fotografía y pintura, pero él quiere hacer fotografía mediante pintura, es otro concepto. También José Manuel Ballester,
que últimamente con el confinamiento ha realizado unas obras magníficas de Bilbao, ese Bilbao digamos solitario. Hemos sufrido esta pandemia, la seguimos sufriendo, cuando nos quitaremos las mascarillas, etcétera, pero realmente hay artistas que ya trabajaban sobre ese espacio vacío, eliminando la figura, y cómo lo que queda es la huella, es la presencia a través de la ausencia del ser humano. En el caso de estas obras, que también pertenecen al Guggenheim Bilbao, él alude pues, a la historia del arte, y en este caso a la familia de Felipe IV o las Meninas, despojando, vamos a decir, al cuadro de los personajes y haciéndonos ser conscientes de lo que es el espacio vaciado del salón del Palacio Real. Y bueno, Jean-Michel Basquiat, y creo que tengo que ir terminando, este maestro, este niño prodigio del arte de los años 80, fundamentalmente finales de los 70, principios de los 80, murió en el 88, pues por las adicciones, etcétera, pero su mentor fue Andy Warhol. Y lo que hace es una crítica exacerbada al ámbito mercantil de la obra de arte. Él partió del ámbito del graffiti, pero cuando trabaja en la pintura de Caballete, tiene reminiscencias del graffiti por la forma en cómo es su caligrafía, cómo sus signos se elevan a símbolos, pero es pintura de Caballete. Y se hizo tan famoso, recuerden, en los años 80, series como Fama, por ejemplo, que lo que hacían era inculcar a los jóvenes que tenían que trabajar para ser reconocidos socialmente y adquirir fama, ser muy famosos. Bueno, pues él, que llegó a la fama, que era lo que pretendía, se dio cuenta de que en el ámbito del arte, como en todos, en la sociedad de consumo, todo se está sujeto a lo que es el valor de la mercancía. Y su mecenas italiano, que le organizó varias exposiciones por Italia, concretamente esta en Nápoles, él realizó esta obra insolentemente aludiendo a él, porque decía que era un saco sin fondo, sabiendo lo que se valoraban las obras de Jean-Michel Basquiat, que hasta había personas que por las noches se metían en su estudio para sustraer cuartillas con un pequeño trazo, simplemente intervenidas de forma leve por el artista, porque sabían que ya tenían un valor dinerario, pues su mecenas cada vez le pedía más y más por lo que se valoraban sus obras. Y él decía que era un saco sin fondo, y aquí lo que hace es una alusión a él con esa cabeza de cerdo. También aparece en el texto de la parte inferior mercanti di prosciutto, mercaderes de jamón, pork chops, chuletas de cerdo, y aparece el signo del dólar por doquier. Introduce textos intencionadamente mal escritos, vini vici vidi, vini vidi vinci, etcétera, de forma intencional, y esas coronas que alaban y enaltecen a esos personajes que dentro de la población afroamericana han despuntado y han conseguido la fama, como por ejemplo grandes figuras en el deporte. Bueno, y voy a finalizar efectivamente con el árbol de los deseos, deseando que se vaya la pandemia, que pasen buen verano, y esta pieza de Yoko Ono, porque efectivamente también tenemos en esta exposición de la línea del ingenio, que brevemente les voy a comentar, pues una obra que va a ser, no es esta, es vestigio de una performance que realizaría en 2014, cuando tuvimos una exposición de esta pionera del arte conceptual. Una gran artista, antes de conocer al mismo John Lennon, que realizó pues una serie de 9 lienzos con tinta sumi, y haciendo alusión a una leyenda de un samurái que ella conocía de pequeña, el cuento, la leyenda, optimizando el concepto, pero sobre todo es esa optimización, esa conceptualización, ese árbol de los deseos donde podemos colgar nuestro papel con el deseo para ese día, para en un futuro, ese árbol de los deseos que está en uno de ellos en la colección propia del Museo Guggenheim Bilbao, y que suele estar ubicado en el exterior. Y bueno, dicho esto, hemos tratado pues desde
el neoexpresionismo alemán con Kiefer, al español con Barceló, la relación escultura-arquitectura con Cristina Iglesias, el género del retrato de Alex Katz, etc. Y sobre todo el conceptual que tenemos aquí o la fotografía. Esto que sirva, esta charla, de introducción, de aliento a visitar la exposición que tenemos desde el pasado 11 de junio al 6 de febrero con una selección de obras de la colección propia del Guggenheim Bilbao. Algunas de ellas las he mostrado aquí, otras con intención no las he querido mostrar para no desgranar la muestra, y les adelanto que es una exposición con más de 30 obras que está estructurada en función de estas ideas, de desafiar la tradición, diferentes modos de representación y materiales y métodos, que de alguna forma hemos desarrollado también en esta misma charla. Ha sido un placer poderles mostrar estas ideas y pues que pasen buen verano. Un placer. Gracias. Y si ahora